Este, Profesor y compañeros, tengan todos buenas tardes. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el tema de programación presupuestal, cuadro de necesidades y estimación de costos de los servicios de establecimiento de salud. Los integrantes son, como ya ven ahí, ¿no? Obosi Gomani Cintia, Rivera Cárdenas, María Elena, Quispe Guamán, Karina Amelia, Tomaya Fernández, Josué Bet, mi persona. Ya. Vamos a tocar el tema de programación presupuestal. Y vamos a definir de la siguiente manera, ¿no? La programación presupuestal es una herramienta que nos va a permitir básicamente planificar los recursos necesarios para llevar a cabo políticas y objetivos de gobierno que nos hemos planteado, ¿no? Para la programación presupuestal se utiliza el Sistema Nacional de Presupuesto, que es un conjunto de órganos que van a conducir el proceso presupuestario en todas las fases, ¿no? Y tiene un alcance a nivel de los tres niveles de gobierno, nivel nacional, regional y local, ¿no? Y está estipulado en la ley número 28112. Eh, Básicamente, el Sistema Nacional de Presupuesto Público utiliza 11 principios, pero lo más principal que hemos rescatado en esta parte es la transparencia presupuestal, ¿no? Ya, pásalo. Ya. Es importante también hablar dentro de la programación presupuestaria sobre el presupuesto público, ¿no? El presupuesto público es un instrumento de gestión que el Estado va a utilizar para la asignación eficiente y eficaz de los recursos públicos. De esta manera, otorgar con una mayor eficiencia, bienestar o recursos o productos a la ciudadanía, ¿no? Y los recursos públicos básicamente de dónde ingresan, ¿no? O sea, ¿cómo ingresan? Básicamente ingresan de los recursos ordinarios, que es a través de los impuestos que cobran, ¿no? El Estado, arbitrios, el IGB, etcétera, ¿no? Otro, Otra manera de ingreso de los recursos públicos es de los recursos directamente recaudados, que es los servicios que presta el Estado, ¿no? Como el consumo de agua, electricidad. Otro por operaciones oficiales de crédito, que son las utilidades de empresa al Estado. Otra manera es a través de las donaciones y transferencias, que básicamente es por las instituciones internacionales, ¿no? Otra manera también es la explotación de los recursos naturales. Sabemos, ¿no? Gas, los recursos minerales, la agricultura, la ganadería, ¿no? Y los recursos determinados, que es a través de la aportación previsionales de trabajadores y empleados del sector público, ¿no? A través de los seguros. De esa manera ingresa básicamente al tesoro público los recursos, ¿no? ¿Y de qué manera se gasta? Se gasta básicamente el gasto corriente, son los gastos operativos de las entidades públicas, ¿no? Cuando dice gastos operativos, quiere decir que una institución, por ejemplo, puede ser la DIRESA, necesita instrumentos, ¿no? Para gerenciar, ¿no? Por ejemplo, escritorios, no sé, cuadernos, etcétera, ¿no? Papeles, etcétera. Entonces, ese es el gasto corriente, ¿no? En el gasto operativo de las entidades públicas. El gasto directo se hace mediante la producción de bienes y servicios y a través del pago de salario a los trabajadores públicos, ¿no? El gasto de capital a través de la ejecución de proyectos de infraestructura, ¿no? Hospitales, carreteras, etcétera. Y otra manera de gasto es a través de servicios de deudas, ¿no? Actualmente el Perú tiene deuda de 45% de PBI. Cada año paga un porcentaje, ¿no? Ya, acá vamos a ver un resumen de la estructura del gasto público, pero lo que nos interesa es, o sea, se clasifica, ¿no? El gasto público en tres tipos, ¿no? La institucional, la funcional programática y la económica. Lo que nos importa es la funcional programática, porque dentro de esto está el gasto a través de los programas presupuestarios, que es lo que nos interesa, ¿no? Que a través de los proyectos de inversión pública. En resumen, el Estado va a utilizar como una herramienta la gestión del presupuesto público para la inversión en el Estado, a través de los proyectos, etcétera,
para lograr metas, objetivos institucionales, básicamente para el desarrollo sostenible de la sociedad, ¿no? Ya. Voy a dar paso a mi compañera. En las etapas del proceso presupuestario, vamos a observar ahí, tienen 5 etapas, o también, o 5 a 4 etapas. 4, ¿por qué? Porque también se va a tener que relacionar con la formulación, o también si va a ser 5. Vamos a empezar con la programación multianual y formulación, que va a ser un año antes, como bien se sabe, va a ser de enero a agosto de 2022, que ya pasó, ¿no? En esta etapa se van a tener que programar lo que es la propuesta de acuerdo a los presupuestos institucionales, ya que el AMEF o el Ministerio de Economía y Finanzas va a elaborar el anteproyecto. Para ello va a tener que se va a tener en cuenta acciones. Para ello esas acciones van a consistir en las prioridades de cada entidad. También van a tener que determinar el gasto de cada institución o entidad. Se van a tener que estimar los fondos públicos disponibles para la asignación presupuestaria de cada entidad. También van a determinar el financiamiento de la demanda global. Para ello van a tener, esta etapa tiene 4 pasos. La primera etapa, el primer paso es definir el objetivo y escala de prioridades. El segundo paso es definir las metas en sus dimensiones físicas y financieras. El tercer paso es definir la demanda global del gasto. El paso 4 es estimar la asignación presupuestaria total. En la segunda etapa se va a tener que observar la formulación. En la formulación se van a priorizar el gasto y se registra en una estructura funcional programática las metas y prioridades de cadenas de gastos de acuerdo a las fuentes de financiamiento. En la aprobación es del 2022, de septiembre a noviembre del 2022, también un año antes, ¿no? Se sustenta el proyecto de ley en la Comisión de Presupuestos, se va a debatir y se va a tener que aprobar en el Pleno del Congreso de la República. Pasos para la aprobación presupuestaria, ya que esto se observa estos pasos se observan en la tercera etapa. El primer paso es que la MEF y la Dirección General de Presupuesto Público preparan el anteproyecto de la Ley Anual de Presupuestos del Sector Público. En el paso 2, el Consejo de Ministros remite el proyecto de Ley Anual de Presupuesto al Congreso de la República. En el paso 3, el Congreso debate y aprueba el 50% más uno de los congresistas presentes. En el paso 4, las entidades aprueban su presupuesto institucional de apertura, más conocido como el PIA, de acuerdo a la asignación aprobada por la Ley Anual del Presupuesto. En el paso 5, la Dirección General de Presupuestos Públicos emiten los pliegos, el reporte oficial de presupuesto con el desagregado por ingresos y egresos. En la cuarta observamos lo que es la fase de la ejecución. Va a ser de enero a diciembre del 2023. Las entidades reciben sus recursos y atienden las obligaciones de gasto según el presupuesto aprobado. Para ello se va a tener que observar etapas: la certificación, el compromiso, el devengado, el girado o pago. En la etapa de certificación, el acto administrativo se consta de los créditos presupuestarios. Se van a tener que constatar que la entidad tiene dinero, ¿no? En el compromiso, en la segunda etapa, que es el compromiso, en el acto administrativo se va a tener que realizar los gastos
de contrato o también o por convenio. En la etapa de devengado se reconoce la obligación de pago formal, bien o servicio ejecutado. En la etapa de girado pago, el acto administrativo se va a tener que efectuar en la cancelación mediante el cheque al proveedor. En esto se le va a observar, de acuerdo a la CIAF, es el Sistema Integrado de Administración Financiera. Esto quiere, el CIAF ya también va a ser es un instrumento de programas de software donde el CIAF va a ayudar a controlar, a registrar los procesamientos, a registrar lo que es el procesamiento de información relacionada a la administración presupuestaria presupuestaria o financiera de cada sector público. En la evaluación de enero a diciembre del 2023, se miden los resultados obtenidos para mejorar la asignación del gasto en los años siguientes. Para ello se va a tener para ver todos esos gastos, vamos a tener que consultar a la MEF o consulta amigable de la MEF. Ahí se observa lo que es un ejemplo, ¿no? Sobre las etapas, la programación multianual y formulación. Es de enero a agosto del 2022, un año antes, ¿no? Se define la disponibilidad de recursos y su distribución entre las entidades, así como los resultados esperados. ¿Y quiénes participan? Van a participar el Ministerio de Economía y Finanzas, entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, el gobierno nacional, regional y local, más la presidencia de Consejo de Ministros. De acuerdo a lo que es ¿y cuál es el resultado? Va a ser mediante el proyecto de ley de presupuestos del sector público. En la aprobación, se sustenta el proyecto de ley en la Comisión de Presupuestos, se debate y aprueba en el Pleno del Congreso de la República. ¿Quiénes van a participar? Va a ser también la MEF, las entidades públicas como el Gobierno Nacional, Regional y Local, más el Congreso de la República. ¿Y cuál va a ser el resultado? La Ley de Presupuestos del Sector Público. En la ejecución, las entidades reciben sus recursos y atienden las obligaciones de gasto según el presupuesto aprobado. ¿Quiénes van a participar? Va a ser la MEF, los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales, regionales y locales. ¿Y cuál es el resultado? Va a ser el avance de ejecución de recursos y reportes del seguimiento. En la evaluación se miden los resultados obtenidos para mejorar la asignación del gasto en los años siguientes. También van a participar lo que es el Ministerio de la MEF, también los gobiernos nacionales, regionales y locales. El resultado va a ser mediante el informe global de la gestión presupuestaria, evaluaciones y independientes de las PPRs. El presupuesto anual de gasto para el año fiscal 2023, mediante la ley número 31638, se aprueba. Presupuesto del sector público para el año fiscal 2023. El presupuesto anual de gastos para el año fiscal 2023 por el monto de 214.790.274.050 y soles, que estos se van a priorizar para el sector educación, el 19,5%, para el sector salud, un 11,5%, para el sector transporte, 9,5%. En el programa presupuestal, el programa presupuestal es una unidad de programación de las acciones de los pliegos que se orientan a proveer productos para lograr resultados o objetivos estratégicos institucionales y permiten operacionalizar la estrategia de presupuesto por resultados en el presupuesto del sector público. Para ello se va a tener que observar lo que son los programas presupuestales institucionales y también los programas presupuestales orientados a resultados.
Voy a dar Bien, paso a mi... ahora vamos a iniciar a hablar sobre los cuadros de necesidades. Primeramente, tenemos que entender que el cuadro de necesidades, según el Ministerio de Economía y Finanzas, es un cuadro multianual de necesidades. Esto va a ser un instrumento de gestión y que en este cuadro va a contener la programación de todas las necesidades que se han priorizado, ¿no? Que se ha priorizado por aquella entidad por un periodo no mínimo de 3 años. Estos años tienen que ser fiscales, para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos operativos. Siguiente, por favor. Ya. Para entender bien sobre el cuadro de necesidades, tenemos que definir qué es un bien y qué es un servicio. El bien el bien es de carácter intangible, ya sea un objeto material, por ejemplo, la entrega de multimicronutrientes. El bien puede ser, es algo material, no puede ser una mesa, puede ser un pupitre, eso es un bien. El servicio ya también va a ser de carácter intangible. Van a ser actividades brindadas por un prestador, por ejemplo, la consejería nutricional. El servicio no se puede ver, no se puede tocar. El servicio va a ser lo que una persona profesional o también que tenga su oficio o cualquier tipo de conocimiento va a prestar ese servicio a las demás personas. Siguiente, por favor. Ya. Los pasos para la construcción de la programación de necesidades. El Sistema Integrado de Gestión Administrativa, que es el SIGA, va a determinar una serie de pasos para la construcción de este cuadro de necesidades, para que las necesidades sean programadas. Una de los pasos es la configuración de cuadro de necesidades. En el segundo paso vamos a ver el registro del cuadro de necesidades por centro de costos. En el tercer paso vamos a ver la programación de gastos generales y el cuarto paso, que es el más importante, es el fases del cuadro de necesidades, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Ya, en las fases del cuadro de necesidades, en el punto A vamos a ver el requerido. En esta fase va a ser inicialmente donde el usuario va a programar realmente lo que se necesita para su funcionamiento y que esto sirva para la formulación del anteproyecto del presupuesto. Luego vamos a ver el cierre del requerido, lo que sea requerido, ¿no? Es la fase previo a lo que se va a programar. En el punto número C, el punto C, vamos a ver la programación del anteproyecto. En esta fase es donde el usuario va a programar su cuadro de necesidades y efectuará los ajustes correspondientes. Luego vamos a ver el cierre de programación de anteproyecto. En esta fase es previo a que se apruebe, ¿no? También este proyecto. La aprobación ya también va a ser una etapa donde el usuario va a proceder a realizar los reajustes respectivos según el presupuesto inicial, que es el presupuesto inicial de apertura, que viene a ser el PIA. Que va a ser aprobado por la Dirección General de Programa Presupuestal, presupuesto. El cierre de aprobación. Como final vamos a ver al cierre de aprobación, donde en esta fase se va a realizar el cierre de la programación. En esta fase ya se limita totalmente al usuario que haga cualquier reajuste o alguna variación. Ya está limitado ello, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a ver el cuadro de necesidades. Este es el cuadro de necesidades que se realiza un año antes de lo que se va a ejecutar, ¿no? En este cuadro, el cuadro de necesidades no se puede observar. ¿Lo podrías agrandar un poquito más, Amelia? No se puede. Ya, en este cuadro de necesidades, por ejemplo, vamos a ver
todo va a ser codificado, ¿no? El cuadro de necesidades, todo va a tener un código para que tú puedas ingresar a este cuadro de necesidades. Ahí va a haber para clasificar el tipo de la tarea, el tipo, el uso, la clasificación de los gastos. Y en este cuadro de necesidades también todo se va a registrar o sea, puede ser por mes, cada mes, ¿no? En este mes, ¿qué es lo que va a necesitar esta empresa? ¿Qué es lo que va a pedir, ¿no? Entonces, ahí todo está codificado y ahí se va llenando. Por ejemplo, si se pone, por ejemplo, si es una papelería en general de útiles y materiales para la oficina, digamos, se va a utilizar, pues ahí cuando se coloca el código, ahí va a aparecer cuáles son, qué necesidades vas a tener, ¿no? Entonces tú vas colocando, vas marcando y todo ello se va a ir registrando, ¿no? En este cuadro de necesidades también se va a registrar lo que es el valor total, el valor de cada producto y todo ello, ¿no? Doy paso a mi compañera. Mm, Vamos a continuar con lo que es el tema de estimación de costos de los servicios en un establecimiento de salud. En lo que es estimación de costos, es un proceso para poder determinar el costo total de servicio médico que se le va a brindar hacia un paciente. ¿Cuáles son estos servicios que se le va a dar? Puede ser tratamientos médicos, atención de enfermería, uso de equipos médicos, medicamento y otros relacionados con el cuidado del paciente. ¿Por qué es importante esto de estimación de costos? Porque esto permite a la administración del establecimiento a planificar y presupuestar de manera efectiva. Se hace porque años anteriores se daba un presupuesto a un determinado establecimiento de salud, digamos, y le daban tanto por ciento de jeringas, ¿no? Y entonces en lo que era la utilización de jeringas, era como que desperdiciar las jeringas. A veces cometías algún error, pero como tenías un número ilimitado de jeringas, entonces no había ningún problema. Es por eso, para tener que evitar todos estos problemas, es ahora que se hace la estimación de costos de los servicios en un establecimiento de salud. Y también esto va a ayudar lo que es a la capacidad y habilidades de los personales de salud, ¿no? Ya. Vamos a ver los conceptos de qué son las unidades de productora de servicios, que es la unidad básica funcional del establecimiento de salud, constituida por el conjunto de recursos humanos y tecnológicos en salud. ¿Cuáles son las unidades productoras de servicios de salud? Son las UPS organizadas para desarrollar funciones homogéneas, como sería en este caso, por ejemplo, el servicio de consulta externa, el servicio de CRET, el servicio de tópico. Todas esas serían las unidades productoras de servicios de salud. Las IPRES son instituciones prestadoras del servicio de salud, que son establecimientos de salud de servicios médicos. Ya pueden ser públicos, privados o mixtos, ¿no? Que estos han sido creados para realizar atención médica. Las UJIPRES son unidades de gestión de instituciones prestadoras de servicio de salud, que también son entidades públicas, privadas o mixtas, que estas son encargadas de la administración de gestión de los recursos destinados al funcionamiento idóneo de las IPRES. Vamos a ver qué es el costo. El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Aquí vamos a ver cómo es la estructura de un modelo de costeo, ¿no? La estructura de modelo de costeo estándar sobre los procedimientos médicos o sanitarios. Vamos a ver lo que es primero, qué producen los catálogos de procedimientos médicos y sanitarios en la estructura de una IJIPRES, ¿no? Las cuales serían las unidades prestadoras de servicios de salud 1, 2, 3. Digamos, qué produce lo que es en el servicio de consulta externa, en el servicio de emergencia, en el servicio de tópico, ¿no? Dentro de un establecimiento de salud. Vamos a ver qué consumen todas estas unidades prestadoras de servicios de salud. Los factores de producción, los costos directos son recursos humanos, los insumos, los servicios básicos, equipamiento, infraestructura. Los costos indirectos serían los servicios administrativos y los servicios generales.
los recursos. Vamos a ver lo que es estimación. Dentro de ello tenemos los criterios que es costeo estándar de recursos humanos, de los insumos, el equipamiento, la infraestructura. Prorrateo de costos, los servicios básicos, los servicios administrativos y servicios generales, el proceso de costeo. Luego vamos a ver cuál es el resultado, o sea, en general, a través de todos estos procesos, cómo ha sido el costeo estándar de todo lo que es de los recursos humanos, del insumo, los servicios básicos, el equipamiento, la infraestructura y los servicios administrativos. ¿Cuánto en total nos va a costar brindar un servicio de salud a un ciudadano en un establecimiento de salud? Esos serían los procedimientos médicos, ¿no? Los que son los catalogados de procedimientos médicos y sanitarios. Aquí vamos a ver lo que es la metodología para la estimación de costo estándar de procedimientos médicos o procedimientos sanitarios de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Son 5 pasos, total para hacer el costeo estándar, ¿no? Vamos a ver primero el primer paso, que es selección de equipo de trabajo y actores claves. En lo que vamos a ver en las entradas y salidas, ¿no? En cada paso, cómo son las entradas y cómo son las salidas. En las entradas podemos observar que se da en el primer paso, en lo que es selección de equipos de trabajo y actores claves, el listado del personal de las IPRES y UJIPRES según competencias y experiencias. En las salidas, el equipo de trabajo multidisciplinario, listado de actores claves en las IPRES y las UJIPRES. En el paso 2 vamos a ver lo que es la identificación de los centros de costos de las UPSS y de las IPRES. En las entradas vemos criterios formulados, categoría de establecimientos del sector salud y en el catálogo de unidades productoras de servicios, catálogo de procedimientos médicos y sanitarios del sector salud. En las salidas vamos a ver lo que es el listado de las UPSS, proveedoras de servicios de salud en las IPRES, listado de procedimientos médicos y procedimientos sanitarios que realizan cada UPSS. En el paso 3 se ve lo que es la recolección y clasificación de la información de los costos y cantidad de procedimientos por UPSS. Aquí en la entrada tenemos información registrada en el SIGA, en el CAP, logística, patrimonio y otros. En la salida tenemos información de la cantidad de procedimientos médicos y procedimientos sanitarios anuales por UPSS. Tenemos también información de costos y utilización de recursos por UPSS, lo que son los recursos humanos, insumos y equipos biomédicos, la infraestructura. Información de datos para utilizar el prorrateo, ¿no? Costos unitarios de los recursos directos utilizados en las UPSS. En el paso 4 tenemos lo que es la definición de los costos de la estructura de costos estándar del procedimiento. En las entradas tenemos catálogo de procedimientos médicos y sanitarios, guías de práctica clínica, protocolos y otros. Luego tenemos lo que es la información de costos por UPSS, personal, insumos y costos indirectos. En la salida tenemos los procedimientos estructurados según la utilización de recursos o factores de producción, determinación del estándar del costo directo, consumo y costo unitarios, estimación de inductores para prorrateo de costos indirectos unitarios. Luego vamos a ver el paso 5, que es la determinación del costo estándar del procedimiento. En las entradas está la información de costos directos unitarios por tipo de recurso, información de costos indirectos unitarios por procedimientos producido por cada UPS. Y en la salida tenemos lo que es el costo estándar de cada procedimiento, ¿no? ¿Cuáles son los costos estándar que se va a realizar en un determinado procedimiento que brinda el establecimiento de salud en cada unidad productora de servicios de salud? Bien, profesor y compañeros, eso sería toda la exposición. Gracias. Bien, igual, gracias a los integrantes del grupo por habernos ilustrado un poco todo lo que corresponde a la programación presupuestal, ¿no?
Dejé unos minutos más que ustedes continuaran en vista de que no vamos a tener la presentación del primer grupo con ese tema, ¿no? Era por ello. Entonces, seguramente, si estuvieron atentos, fue bastante explícito el tema, ¿no? Del cual hacía referencia. Y bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta los participantes de esta clase. Entonces estaríamos, digamos, en la condición de que el grupo responda y si no, para poder precisar cualquier duda que hubiera. Entonces esperamos, por favor, la formulación es la que se ejecutan los gastos, en este caso, programados para el presente año fiscal. Es el proceso que se sigue. Ya, profesor, en la fase de ejecución, básicamente hay serie de pasos, ¿no? Que son 4. La primera, que es la certificación, que es un acto administrativo, donde, o sea, de manera simple es cuando te hace llegar ya, o sea, el Estado te hace saber que tienes un crédito presupuestario, o sea, tienes recursos, ¿no? Designados para tu entidad, ¿no? Y el segundo paso, que es el compromiso, que es el acto administrativo también, que básicamente es cuando tu entidad va a ejecutar ya una actividad específica, ¿no? Donde tú vas a requerir insumos, materiales, etcétera, y vas a hacer un contrato, un convenio con una entidad, ya sea, básicamente es privado, ¿no? Una empresa privada para adquirir esos insumos. Entonces, ese es ese contrato, ¿no? De requerimientos de los insumos, ¿no? Haces un contrato de qué materiales necesitas, qué color o qué tamaño o de qué calidad, ¿no? Y el siguiente paso es el de vengado, en el cual también es un acto administrativo, donde básicamente vas a recepcionar todos esos insumos que que has pedido a esa entidad prestadora de servicio, puede ser una empresa privada, ¿no? Recepcionas con todas las especificaciones que tú has pedido en los plazos que tú has designado o en el contrato que se ha hecho, ¿no? Y la última, que es el girado o el pago, es cuando tu entidad paga, ¿no? O sea, cargas todos los requerimientos en el CIAF y el CIAF te bota ¿no? O sea, un cheque, básicamente, y básicamente con cheque se paga al proveedor del servicio. Eso sería, profesor, básicamente. Ya. Bueno, esas son las etapas o los procesos del gasto público, ¿no? Entonces ahí hay que precisar de cómo se da el proceso de inicio de la ejecución de gasto. En este caso, por ejemplo, a partir del 1 de enero ya hemos dado inicio a esta etapa, lo que es del periodo de ejecución de gasto, y se supone los centros de costo que han hecho la programación de su presupuesto el año pasado ya tienen dentro de su calendario programado actividades que van a desarrollar en el mes de enero. Entonces, ¿cómo se inicia este proceso? De hecho, que a petición del área usuaria, ¿no? A petición del área de usuaria, inmediatamente pues se da inicio a la ejecución de gasto. Por ejemplo, si yo tengo previsto para este mes de enero, digamos, desarrollar un curso taller, digamos, en una unidad ejecutora Red de Salud Huamanga, entonces ya se da el inicio para ejecutar esta actividad, el cual pues inicia como digamos, como área usuaria, solicita en este caso al área de logística, ¿no? A fin de que pueda ejecutar este gasto público, a petición del área usuaria, porque se supone el área usuaria, quien ha programado el presupuesto del año pasado, ya tiene calendarizado la actividad que van a ejecutar. O sea, a petición del área usuaria se hace este requerimiento hacia el área logística para que se proceda con todos los procesos administrativos hasta que sea atendido esta petición. ¿Ok? Muy bien, profesor. Muy bien, a ver, entonces voy a solamente remarcar en algunos puntos que sus compañeras han precisado.
Me confirman, por favor, si se observa la presentación. Sí se observa, profesor. Gracias. Muy bien. Bueno, hace poco hemos sido testigos, seguramente por medios de comunicación, de todo el debate que se ha aperturado en cuanto a lo que es, pues, a la aprobación de la ley del presupuesto del año 2023, ¿no? En realidad, de alguna manera, pues, la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas tenía que llevarse a otras instancias, me refiero básicamente, por ejemplo, a la Comisión de Presupuesto del Congreso, y luego finalmente ser aprobado lo que es a nivel del Pleno del Congreso, ¿no? Finalmente para, digamos, donde se determinaba cuánto va a ser el presupuesto aprobado y cómo, o sea, cómo se ha distribuido el presupuesto a nivel nacional. Si nosotros partimos desde un centro, desde una institución pequeña, por ejemplo, en el sector salud, las unidades de programación, quienes hacen la programación del presupuesto, es obvio que se dan a nivel de las unidades ejecutoras. No olvidemos, ¿no? Una herramienta, un insumo fundamental para programación del presupuesto son los programas presupuestales. Entonces, los programas presupuestales tienen coordinadores o coordinadoras quienes se encargan justamente de hacer esta programación presupuestal. Ya en el diseño de estos programas presupuestales ya están definidos, ya está definido el resultado, ya están definidos los productos, ya están definidos las acciones, ya están definidos o las acciones o las actividades o los procedimientos, ya están definidos los insumos. Lo que aquí sí, lo que básicamente se tiene que tener en cuenta es la población demandante sobre el cual se va a entregar estos productos, o sea, este conjunto de bienes y servicios. Entonces, solamente esta variación de la población objetivo a atender nada más por cada programa presupuestal va a ser un poco la que va a marcar un poco la diferencia en cuanto a los insumos o materiales que se van a requerir para poder ejecutar esta programación. Entonces, son los coordinadores y coordinadoras las que realizan esta programación. Lógico, cada unidad ejecutora, definitivamente, dentro de la jurisdicción que administra, se supone, pues, debe disponer de toda la información básica relacionada cuánto es, por ejemplo, la cantidad de la población infantil menor de 5 años, la población de gestante, o sea, toda esa información tiene, porque son los insumos básicos fundamentales para hacer la programación del presupuesto. Igual a nivel de otras entidades como son los municipios, la universidad, el gobierno regional, cada centro de costos, me refiero a las diferentes unidades orgánicas que se encargan de implementar, ejecutar políticas, planes, son las que van a realizar esta programación del presupuesto. ¿Qué actividades van a desarrollar? Y para desarrollar esta actividad, ¿cuáles son los insumos y materiales que van a demandar y cuánto les va a costar? Entonces, cada centro de costos digamos, hace su programación del presupuesto. Sí, entonces de esa manera, pues, uno prevé, ¿no?, con anticipación cuánto es el presupuesto que uno, pues, va a ejecutar en el siguiente año. Y de hecho que aquí, básicamente, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de proyección, uno tiene que proyectar, porque la población, pues, no es estática, va cambiando. La población, la cantidad de la población beneficiaria siempre va teniendo proyecciones de ascenso. Si el año pasado yo tenía programado, digamos, inmunizar un promedio de 300 niños, entonces de hecho que para el siguiente año habría que calcular o determinar, según las informaciones estadísticas, cuántos niños voy a proyectar inmunizar el siguiente año. ¿Serán 320, 340, 360 niños? Entonces, mucho del tema de la programación presupuestaria va a depender de la cantidad de población objetivo al cual va a atender. En este caso, en el sector salud, va a depender, pues, de la población objetivo al cual se va a hacer entrega de estos productos, cuya finalidad fundamentalmente radica en el logro o alcance de resultados. Muy bien, entonces, el presupuesto del sector público en realidad está constituido por los créditos presupuestarios, ¿no? Que debe representar el equilibrio. O sea, en otras palabras, yo no voy a presupuestar, o sea, yo no voy a definir mi presupuesto del siguiente año cuando de repente mis ingresos no me van a permitir cubrir ello.
O sea, tiene que haber un equilibrio entre los gastos que yo voy a ejecutar en el siguiente año con los ingresos que estoy previendo para el siguiente año. Porque caso contrario tendríamos que vernos en un problema fiscal como país. ¿Me entienden? Es como decirles a ustedes, a ver, ustedes tienen, digamos, programan alguna actividad. A ver, vamos a ver. Tienen ustedes planificado, digamos, la construcción de una primera planta, digamos, de una clínica. Entonces, se supone que ustedes van a hacer el proceso del presupuesto en base a la disponibilidad de tus recursos. Si tú dispones, digamos, con un recurso de 200.000 nuevos soles, más o menos teniendo como referencia esos ingresos, esa disponibilidad, tú vas a hacer tu programación de presupuesto. Tú no puedes hacer tú no puedes prever tu presupuesto pensando en $500,000, sabiendo muy bien que tus ingresos, pues, no están a ese nivel. Entonces, tiene que haber ese equilibrio. ¿Me entiende? Entonces, eso es un aspecto, un principio fundamental en el momento de realizar o diseñar el proceso presupuestario. Bueno, efectivamente, el equilibrio que representa, pues, se da, pues, entre lo que es lo previsible de la evolución de los ingresos. O sea, a ver, ¿cuáles son mis fuentes de ingresos? Más o menos, ¿a cuánto están ascendiendo mis ingresos? ¿A cuánto estoy garantizando? Y lógico, pues, tiene que estar equilibrado con los recursos a asignar de conformidad con las políticas públicas de gasto, ¿no? Lógico, todo lo que es el tema del proceso presupuestario responden a todo lo que es mecanismos de implementación de políticas, planes, programas y proyectos, que va a ser determinado por las instituciones públicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, el proceso presupuestario lo que tiene que mantener es ese equilibrio. Tengo que presupuestar en base a mi disponibilidad de recursos, en base a la previsión de la evolución de mis ingresos. Entonces, es lógico, por ejemplo, ¿no? Si, digamos, este año, un ejemplo, ¿no? Hay toda una bonanza económica, digamos, el cual la inversión privada nos ha permitido crecer económicamente, hay mayor inversión. Entonces, la previsión de los ingresos, de alguna manera, de repente me está diciendo de que, oye, vamos a tener mayores ingresos. Por tanto, el presupuesto que debemos programar, de repente, pues, va a tener una asignación mayor, porque está respondiendo a la previsión de mis ingresos. Entonces, el objetivo fundamental es que tenemos que mantener ese ingreso. Ahora, si no hay ingresos, no hay inversión privada, no hay mecanismos de generar ingresos para el país, lógico, también tu nivel de gasto, tu nivel de programación de presupuesto va a ser bajo. Entonces, todo depende. Entonces, el objetivo fundamental de presupuestar justamente es eso, el de mantener el equilibrio, ¿no? ¿Cuál es la importancia del presupuesto público? En realidad es fundamental este proceso del presupuesto público, porque de alguna manera nos va a permitir conocer el destino de los ingresos, o sea, cuáles son nuestras fuentes de ingresos, si son los impuestos, digamos, si son o también el endeudamiento externo, o de repente las concesiones mineras, petrolíferas, gasíferas, que son fuentes de ingreso. Entonces, el presupuesto público nos ayuda a conocer si estos han ingresado, entonces finalmente, ¿a qué lo voy a destinar? ¿Me entienden? Entonces, a través del presupuesto público conocemos el destino de los ingresos, claro, que van a provenir de los impuestos que pagamos, de las tasas y tarifas, ¿no? Y además, pues, todo ese dinero que recaudamos, ¿hacia dónde va? ¿Cómo lo vamos a programar? ¿A qué actividades los vamos a asignar? Entonces, para ello es importante el proceso de la transparencia. Claro, de alguna manera también eso nos debe permitir generar el tema de la gobernabilidad como país, ¿no? Porque imaginar si a veces uno si no está informado de cómo se gastan los ingresos, en qué se asignan los ingresos, de alguna manera eso genera desconfianza y de alguna manera eso nos conlleva a un tema de ingobernabilidad. No hay respaldo de la población a nuestros gobernantes de turno. Entonces, por eso que es importante que el presupuesto público debe manejarse de manera transparente. La ciudadanía debe conocer y finalmente sea el quien vigile de cómo se están haciendo uso de estos recursos. Entonces, para ello, en las prácticas pasadas hemos visto, por ejemplo, ¿no? Cómo es la capacidad de gasto que se da a nivel de las instituciones públicas.
cuánto de presupuesto se le asignan a las instituciones públicas y durante el año, en realidad, en qué medida han gastado. Entonces, eso nos permite evaluar lo que es la capacidad de gasto o la ejecución de gasto, en este caso de las instituciones. Entonces, es importante el proceso de la transparencia pública, ¿no? Entonces, cuando uno presupuesta, efectivamente, pues tiene que planificar. Tengo el presupuesto perfectamente, entonces, básicamente como institución yo debo saber cuáles son mis competencias, mis funciones, ¿no? Y el cual debe estar enmarcado seguramente en la implementación de algunas políticas y planes. Entonces, yo planifico presupuesto y finalmente tengo que evaluar finalmente, ¿he logrado o no he logrado estos resultados? ¿No? Se recuerdan que hemos debatido de manera amplia en el tema cuando diferenciamos el tema de capacidad de gasto con el tema de calidad de gasto. O sea, no solamente es el tema, perfecto, podríamos tener ingresos económicos como país suficientes, podríamos tener la capacidad de planificar en qué se va a gastar, a qué se va a asignar, pero lo importante en esta parte es cuáles son los resultados que hemos logrado. Resultados que de alguna manera respondan a las políticas como Estado, como país, a las políticas como sector, a las políticas como región y a las políticas como una localidad, ya sea provincial o distrital. Eso es lo importante. O sea, finalmente, el presupuesto por resultados lo que tiene que reflejar es cuál ha sido el cambio producido, generado a nivel de la ciudadanía. ¿Qué es lo que percibe el ciudadano común de a pie? ¿Qué es lo que percibe? ¿Hubo cambio? En materia, por ejemplo, ¿no? Sí, el gobernante de turno ingresa y dice, mi prioridad, mi política prioritaria será el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, una planificación eficiente lo que nos tiene que conllevar es que efectivamente es que haya cambios a nivel de este problema. Es decir, que se observen resultados concretos. O sea, por ejemplo, ha reducido la tasa de robos y asaltos, la percepción de la inseguridad ciudadana ha disminuido en la población. Entonces, esos indicadores que yo estoy tratando de medir, de alguna manera, si son favorables, serán los resultados que de alguna manera me está permitiendo evaluar que gracias a un adecuado proceso de planificación, a un adecuado proceso de ejecución de gasto, estoy alcanzando resultados. Entonces, es importante en el proceso, lo que es del presupuesto, determinar justamente estos resultados. Entonces, el presupuesto es un instrumento de planificación. Claro que sí, es un instrumento, porque si yo no dispongo de presupuesto, tampoco no puedo planificar. Sencillamente mi plan se convertirá en un sueño. El presupuesto es un instrumento porque con ello voy a planificar qué actividades voy a desarrollar, qué productos voy a entregar a la población y qué resultados voy a tratar de alcanzar. ¿Sí? Entonces, el presupuesto me permite concretar, en este caso, pues, los planes de acción. Es una forma de cómo voy a ejecutar mi plan, en este caso, en un contexto regional o local. El Estado peruano tiene como instrumento primordial de gestión, entonces, el presupuesto público, en las cuales se tiene que tener con claridad a qué se asignan, en qué responden a políticas, responden a planes, responden a proyectos, a qué estoy destinando. Es un instrumento valioso que utiliza el Estado peruano justamente es el presupuesto. Aquí tenemos la estructura del presupuesto público, ¿no? Por ejemplo, los ingresos. ¿Cuáles son los medios de ingresos? Son los impuestos, la explotación de recursos naturales, ¿no? Esas concesiones que celebra el Estado peruano con las empresas privadas, las tasas y las contribuciones como arbitrios, etcétera, ¿no? El endeudamiento externo, las donaciones, otros como las concesiones, algunas utilidades de empresas, en este caso, que pagan al Estado, ¿no? Esos son, por ejemplo, nuestras fuentes de ingreso. Y los gastos están orientados a que, por ejemplo, los gastos operativos de las entidades públicas, ¿no? En este caso, el pago de los profesionales, en este caso en el sector salud, ¿no? El pago de los profesionales en salud, en un hospital, el pago de médicos, enfermeras, obstetrices, la adquisición de los materiales, equipos, materiales médicos, para garantizar la ejecución de las actividades que me corresponden. Los gastos están orientados a los proyectos de inversión y mantenimiento, todo lo que tiene que ver con proyectos de inversión pública en materia de salud, educación, transporte, en este caso para la construcción de puentes, canales de riego, construcción de escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. Costos de prestación de servicios, ¿no? En este caso, que nos brinda cualquier empresa proveedora, proyectos de inversión y deuda pública. De alguna manera también los gastos están orientados a pagar nuestra deuda, ¿no? Nuestra deuda externa, algunas actividades detalladas en convenio o gastos operativos y proyectos de inversión. Entonces, estos son
las fuentes, en este caso, mejor dicho, de gastos, ¿no? Hacia qué están destinados. Entonces, más o menos lo que se tiene que mantener es ese equilibrio. O sea, los ingresos tienen que estar en equilibrio con los gastos que se va a realizar. Las etapas del proceso presupuestal, en realidad, mira, fíjense, de manera global, ¿no? Corresponde a 3 grandes etapas. Una es la programación multianual, formulación, aprobación presupuestal. Cuando digo programación multianual, o sea, programación para varios años, básicamente hablamos de la programación multianual con una proyección a 3 años. Abarca 3 años, dice, con carácter vinculante el primer año e indicativo para los otros. Claro, cuando hago mi programación multianual, bueno, lo hago, digamos, con un horizonte a 3 años, pero en este caso, para el siguiente año, que en este caso, por ejemplo, va a ser el año 2024, ya este año voy a definir exclusivamente cuánto es el presupuesto que yo voy a requerir para poder ejecutar el año 2024, porque todavía los del 2025 y 2026 podrían tener sus procesos de modificación, adaptación y actualización, ¿no? El segundo proceso es la evaluación presupuestaria. No, el segundo proceso es la ejecución presupuestaria. Lógico, ya tengo programado, entonces la segunda etapa principal es la ejecución. ¿Cómo voy a ejecutar ese gasto? ¿No? En este caso, por ejemplo, pues voy a ejecutar mi presupuesto institucional de apertura, el cual ha sido aprobado, lo que es durante el año anterior, ¿no? Efectivamente, también se recuerda cuando hablamos del presupuesto institucional modificado, ¿no? Son aquellas, son modificaciones presupuestales, producto, por ejemplo, de las transferencias, ¿no? Realizadas básicamente por las gestiones a nivel, en este caso, de los responsables de la conducción de las instituciones. Entonces, la ejecución presupuestaria me permite ejecutar ese gasto que he programado. Como antes le mencionaba, ¿no? Si a nivel de una unidad ejecutiva tienen programado desarrollar un curso taller este mes, entonces ya debo solicitar la ejecución de ese gasto. ¿Ejecución de gasto para qué? En principio, de repente, para pagar a los ponentes, para movilizar a los recursos humanos y todos los gastos que va a incurrir en el desarrollo de esta. Y luego tenemos la evaluación presupuestaria. Es importante el proceso del seguimiento, ¿no? Bueno, la evaluación presupuestaria nos permite un poco ver el tema de lo que es de la ejecución de gasto o la capacidad de gasto, y el otro también cómo estamos avanzando respecto a lo que es al logro de los resultados. Básicamente en aquí la evaluación de los indicadores en los diferentes procesos, ¿no? Indicadores de proceso, indicadores de resultados, nos va a evaluar cuáles son esos cambios que se va a generar. Entonces, un poco viendo las etapas del proceso presupuestario, que también los mencionan sus compañeros, ¿no? La programación y la formulación, ¿no? Tenemos la aprobación, la ejecución y la evaluación. La programación y formulación significa la multianual, pues se da entre el mes de marzo y mayo. La programación anual se da entre junio y julio. Hay un proyecto de presupuesto, ¿no? O sea, ya los mencionaron. O sea, todas las entidades entre enero a marzo lo que van a hacer es, ¿no? Efectivamente van a determinar cuáles son sus necesidades para poder ejecutar las actividades alineadas a la implementación de políticas y planes para el siguiente año. Entonces van a empezar a definir, ¿no? ¿Qué actividades voy a desarrollar? ¿No? En base a ello, ¿cuáles son mis necesidades? Voy a hacer la programación. Y en la formulación es el tema de priorización de gasto. En este caso, la clasificación según la estructura de gasto. ¿Sí? Entonces, la programación y formulación efectivamente se van a desarrollar pues a nivel de las instituciones, desde los centros de costos de cada institución. Lógico, quien se encarga de, digamos, de la conducción de todo este proceso a nivel de las instituciones, hay una área, ¿no? Que son las oficinas de planificación y presupuesto. Ellos son las que se encargan, porque justamente son órganos técnicos que conducen todo este proceso. Una vez programado y formulado en qué se va a gastar y una vez consolidado por el Ministerio de Economía y Finanzas, lógico, pasamos a una segunda etapa de la aprobación. Y eso tiene que aprobarse pues bajo una ley, ¿no? Bajo una ley, lógico, donde se aprueba el espacio, donde es el espacio pertinente es el Congreso de la República, ¿no? Y luego la ejecución pues se da inicio en el primer día del año, ¿no? En el primer día hábil del año calendario donde se va a ejecutar. En este caso, por ejemplo, todo lo que hemos programado en el año 2022 para el año 2023, a partir del 1 de enero ya prácticamente estamos en la fase de ejecución, el cual nosotros podemos observarlo a través de la información económica en el portal de transparencia económica, ¿no? Por ejemplo, en ahí está definido con precisión, por ejemplo, en qué se va a gastar, cómo está programado el presupuesto,
con qué gastos se van a financiar las diferentes actividades, los diferentes productos que se van a entregar a la población. ¿Cuándo se hizo el gasto? Vamos a ver en este caso, por ejemplo, cómo estamos respecto al avance de la ejecución de gasto, ¿no? ¿Cómo se estructura el gasto? Estamos viendo lo que es por partidas presupuestales, por específica de gasto, por genérica de gasto, cómo está programado eso. Y la ejecución presupuestal actualizada diaria, ¿no? ¿Dónde se gasta? ¿Quién gasta? Entonces, toda esta información se puede monitorizar justamente en la etapa de ejecución. Entonces, en la etapa de ejecución ya, efectivamente, lo que vamos a observar es ello. Y en la etapa de evaluación, bueno, pues se hace una evaluación financiera, ya sea trimestral o una global, ¿no? O sea, básicamente, por ejemplo, ya hay entidades como el Instituto Nacional de Estadística e Informática, quien se encarga justamente de realizar el proceso, por ejemplo, de la evaluación de los programas presupuestales. Por ejemplo, ¿no? Respecto al programa articulado nutricional, que es uno de los programas donde efectivamente como profesionales de enfermería desarrollamos actividades. Entonces se viene ahí y dice, ¿no? A ver, ¿cuál es el resultado que percibe en este caso el programa presupuestal articulado nutricional? Ah, es la reducción de la desnutrición crónica infantil. Muy bien, a ver, en el año 2022 fue tanto, ahora a fines del año 2023, ¿cuánto será? Entonces probablemente los procesos de evaluación nos permitan ver en qué medida se ha logrado, se ha alcanzado reducir este resultado de este programa presupuestal. Un poco de repente para ahondar en esta parte. En la etapa de programación, por ejemplo, es donde que se estiman los ingresos con los que se contará. O sea, por eso les decía, ¿no? O sea, si tú no sabes los ingresos, las fuentes de ingresos, con cuánto vas a contar, tú no puedes hacer la programación. Por eso hablan, pues, de una proyección. ¿Entienden? De una proyección. Entonces, en la programación, efectivamente, es la etapa donde ya se estiman los ingresos con los que van a contar cada institución, cada centro de costos. Y a partir de ahí se van a determinar las necesidades de gasto. ¿Cuáles son mis necesidades para desarrollar esta actividad? Y para desarrollar esta actividad, ¿cuáles son materiales, insumos que yo voy a requerir o los recursos que yo voy a requerir? Mientras en la formulación ya se prioriza el gasto. Efectivamente, muchos centros de costos, muchas instituciones seguramente podrían tener determinado un listado de actividades, pero ojo, no es cualquier tipo de actividades también que consideran, sino son actividades que tienen que estar enmarcados en su competencia, en su función, tienen que estar enmarcados, alineados a las políticas, ya sea para el sector al cual pertenecen. Entonces, en la etapa de formulación ya se prioriza ese gasto. Y ese gasto que ya se prioriza, qué actividades voy a desarrollar, se debe registrar en el sistema, en una plataforma, ¿no? Ya sea en una estructura funcional programática. Han visto ustedes cuando se ha presentado toda esa clasificación de los códigos, ¿no? Se registra. La aprobación, bueno, pues como les mencionaba antes, tiene que ser aprobado en el Congreso de la República mediante una ley. Para este año tenemos, por ejemplo, la aprobación de la Ley del Presupuesto Público del año 2023. Que se ha aprobado justamente el año pasado, ¿no? Creo que es en diciembre del año 2022. Y la ejecución ya prácticamente se entienden, pues, las obligaciones de gasto de acuerdo al presupuesto institucional aprobado por cada entidad pública. Y en la etapa de evaluación hay que medir los resultados, si se han logrado o no se han logrado. Ya, entonces esta es también la que resume, ¿no? Un poco todo este proceso de programación multianual y formulación, ¿no? Lógico, pues, ya. Recuerden esto, en la etapa de programación, lo primero que uno tiene que tener claro es cuál es la disponibilidad de recursos. Si tú vas a tener una boda y estás determinando el presupuesto de tu boda, lo primero que tienes que saber es con cuánto de recursos dispones para que se lleve a cabo esa boda. Ojo, eso es importante. Entonces, la disponibilidad de los recursos es un aspecto importante para realizar la programación multianual y la formulación. Y a partir de la disponibilidad determinarás, ¿no? ¿Para qué voy a necesitar y cómo voy a distribuir este gasto? ¿Sí? Bueno, en todo este proceso de la programación multianual, la aprobación, la ejecución y evaluación, definitivamente pues participan sectores, en este caso, pues el Poder Ejecutivo fundamentalmente, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas es la que consolida todo lo que es la programación del presupuesto que se van generando a nivel de todas las instituciones públicas, ¿no? Entonces, los resultados que se tiene es efectivamente, pues, en la etapa de programación multianual y formulación, es el proyecto de ley del presupuesto del sector público que lo va a consolidar el Ministerio de Economía y Finanzas. A nivel de la etapa de aprobación, el resultado que se tiene es que se tiene que aprobar la ley del presupuesto del sector
público. Y a nivel de la ejecución, ¿cuál es el resultado? El avance de la ejecución de gasto. Y a nivel de la evaluación, bueno, pues son los resultados o el informe de las evaluaciones, en este caso de los resultados que se han logrado. Fíjense en la etapa de aprobación, esto es importante a tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo se da el proceso de la aprobación de la ley del presupuesto público? Bueno, en principio, lógico, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, sustenta la propuesta de iniciativa presupuestal ante el Consejo de Ministros, ¿no? Lo primero es eso, pues el Ministerio de Economía y Finanzas ante el Consejo de Ministros tiene que sustentar más o menos cómo se ha realizado el proceso de programación del presupuesto. Y finalmente, ¿no?, ya un poco, ya conveniendo de todos los ministros, si esta programación ha cumplido con las normativas vigentes, si se están priorizando las políticas de gobierno y todo ello, entonces el presidente del Consejo de Ministros, juntamente con el ministro de Economía y Finanzas, van a sustentar justamente esta iniciativa presupuestal ante el Congreso de la República. Entonces se van a realizar algunas evaluaciones y análisis detallados pues en determinadas sesiones públicas, ¿no? Previamente, ustedes entenderán, ¿no? A veces toda esta cosa se tiene que prever todavía a nivel de la comisión, porque el Congreso tiene un conjunto de comisiones, entre las cuales está la Comisión del Presupuesto Público, ¿no? La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Entonces ahí se tiene que presentar, se tiene que hacer todo lo que es la evaluación y el análisis detallado. Y luego la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República hace un dictamen, ¿no?, sustentando ante el Pleno del Congreso. Ya estando en el Pleno del Congreso, tiene que ser aprobado. ¿Cuál es la cantidad de votos mínimos para aprobar lo que es el presupuesto o el proyecto del presupuesto? Se aprueba pues, el total del 50% más uno de los congresistas presentes. Y finalmente, pues esto es enviado, en este caso, al Poder Ejecutivo. Finalmente se aprueba la ley del presupuesto público mediante una ley. La ley del presupuesto público del año fiscal, en este caso, para este año es del año fiscal 2023. Igual, ahora, ¿cuáles son los procesos, las etapas ya de la ejecución presupuestal? Ya les he dicho. Lo primero, a solicitud del área usuaria, al área logística, se da todo el proceso de ejecución del gasto público o de la ejecución presupuestal, ¿no? Entonces, tenemos estas etapas justamente a través del cual se ejecutan los gastos. Les mencionaba, ¿no?, el tema de la certificación. O sea, lo primero que se tiene que constatar es que existe o no existe ese crédito presupuestario. Eso significa de que en el momento de hacer la programación se han definido, por ejemplo, vamos a ver, se han programado adquirir, digamos, 5 refrigeradoras y 5 congeladoras, netamente lo que es al manejo, lo que es de cadena de frío a nivel de una unidad ejecutora para el mes de enero. Entonces, la certificación que me permite, oye, voy a constatar primero, ¿existe o no existe ese crédito presupuestario? Entonces, voy a ver en el sistema, dice, no, sí, efectivamente, sí está programado. Sí está programado. Se han programado para el mes de enero adquirir las 5 refrigeradoras y 5 congeladoras para tal unidad ejecutora. Entonces, por tanto, hay una necesidad de atender, o hay una obligación de atender esta necesidad. Entonces, la certificación te permite hacer esa verificación. Mientras el compromiso, ya prácticamente, ¿qué dices? Ya se acuerda la realización del gasto, afectando el crédito presupuestario. O sea, en otras palabras, lo que se está diciendo, ya voy a comprometer ese recurso. Si estaba determinado para las 5 refrigeradoras y congeladoras para este mes, digamos, un presupuesto de 200.000 nuevos soles, ya prácticamente el compromiso lo que me permite, o sea, ya como un acto administrativo, ya me permite realizar esta ejecución de gasto. Ya digo, ya, esos 200.000 ya está comprometido para la adquisición de 5 refrigeradoras y 5 congeladoras. O sea, ya estoy afectando el crédito presupuestario, o sea, la que estaba en mi pie ya estoy afectando. ¿Me entienden? Lógico, dice, el compromiso se da con posterioridad a la generación de la obligación nacida en un contrato, un convenio. Lógico, pues, ¿no? Generalmente cuando el área usuaria hace este requerimiento al área logística, bueno, pues la área logística, pues, inmediatamente, pues, procede, ¿no? En este caso, a ver todos los mecanismos o los procesos para poder adquirir. Bueno, ahí hay todo un proceso administrativo, ¿no? Si se va a hacer la adquisición directa o va a ser a través de una licitación, bueno, eso lo cumple esa área. Y producto de ello, de hecho, sí, por ejemplo, ¿no? Si es 200.000, es probablemente pues se firme lo que es una contrata o un convenio con alguna empresa proveedora. Entonces, el compromiso nace posterior a la generación de esta obligación de firmar un convenio o un contrato.
Ya en el devengado ya se reconoce, ¿no? Ya, listo, he firmado la contrata con la empresa Sagitario. Ya en el devengado ya es el acto donde se reconoce la obligación de pago, ¿no? Formal, ya sea sobre el bien atendido o servicios realizados, ya donde que tú dices que los 200.000 soles se va a destinar para la empresa Sagitario que me está proveyendo las 5 refrigeradoras o las 5 congeladoras. Y el girado y el pagado ya es en la cual ya se extingue, pues se informa parcial o tal la obligación reconocida, o sea, ya prácticamente ya se otorga ese fondo a través de una transferencia o a través de repente de un cheque, ¿no? En este caso a la empresa, ¿no? Entonces, son parte de lo que es del proceso de la ejecución presupuestal. ¿El Perú asigna mejor su presupuesto? Bueno, es un tema importante también a poder analizar. Efectivamente, a partir del año 2007, donde que se da la reforma en materia presupuestal, efectivamente, pues, ¿no? El presupuesto por resultados nos ha permitido de contar con algunas herramientas fundamentales como son los programas presupuestales, que actualmente, pues, todas las instituciones se emplean como unidades de programación de su presupuesto, a través del cual lo que se tiene que garantizar, pues, es la provisión efectiva de bienes y servicios que la población requiere. Y lo que finalmente queremos es lograr resultados, generar cambios a nivel de la población, ¿no? Fíjense, solamente ya para mostrarles, a ver, ¿dónde está eso? Bueno, este es un poco el presupuesto, lo que es destinado para el año, para el año 2023, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está, esta es la ley número 31638, la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2023. Solamente para generar un... El presupuesto aprobado para el año 2023 aproximadamente asciende a ¿cuánto? 214.790.274.052 soles. Fíjense, ¿no? A nivel de gobierno central, aproximadamente 141.122.476.717 nuevos soles. Y a nivel lo que es de gobiernos regionales, 43.830 millones. Y a nivel de los gobiernos locales, o municipios locales, provinciales y distritales, es 29.796 millones. Si ustedes solamente comparan ya estas cifras, 141.122 millones, 43.870 millones para gobiernos regionales y para locales, fíjense, ¿no? Eso de alguna manera refleja que de todas maneras, pues, los recursos programados están de todas maneras centralizados, por eso que todavía el gobierno central lo maneja, pues, casi prácticamente, ¿cuánto? De 214, 141 es 280, es casi el 60-70% del presupuesto. Lo maneja todavía lo que es el gobierno central, ¿no? Entonces, cuando siempre se habla del proceso de la descentralización, en que las regiones tienen que hacer su programación y ejecutar sus cosas de acuerdo a sus necesidades, como que todavía eso no refleja, aún todavía como que el recurso está centralizado a nivel del gobierno central. Son los ministerios los que prácticamente, aún como que tienen la mayor parte de la asignación de presupuesto, son las que finalmente definen todavía en qué vamos a gastar, ¿no? Mira, fíjense, ¿no? Entonces, a nivel de los gobiernos locales, de todos los municipios a nivel nacional, bueno, en realidad no es ni siquiera la quinta parte de todo el presupuesto, ¿no? Entonces, eso como que todavía estamos, o sea, como que eso todavía nos llama un poco la atención, en la que pues la asignación de presupuesto se tiene que descentralizar verdaderamente y que efectivamente las regiones pues tienen que recibir el presupuesto en respuesta a sus verdaderas necesidades y demandas. Eso de alguna manera va a ir permitiendo solucionando los principales problemas que aqueja a la ciudadanía o a la población. ¿Sí? El otro, un poco los que les quería mostrar, por ejemplo, este es el presupuesto, si ustedes ya ven el detalle. A ver, vamos a ver aquí. Por ejemplo, a nivel del gobierno nacional, ¿no? Bueno, estos son el gobierno nacional y sus organismos autónomos. ¿Cuánto es el presupuesto? A ver, lo que nos importa, a nivel del gobierno nacional,
A nivel, por ejemplo, de las universidades, ¿no? Vamos viendo aquí. A ver. ¿Cuánto es el presupuesto inicial de apertura de nuestra universidad, por ejemplo? A ver. Vale. La Universidad Autónoma de Huanto, una universidad recientemente creada, una asignación de 22 millones de presupuesto aproximadamente, ¿no? A ver, la San Cristóbal de Huamanga, si tengo entendido, creo que tiene un promedio de 90 millones, creo, de presupuesto para este año. Lógico, por debajo de muchas otras universidades, ¿no? Aquí está, ¿no? San Cristóbal de Huamanga, ajá. Ya ves, 91 millones 323 mil, ¿no? Fíjense, a diferencia de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, que es 202 millones, ¿no? Que casi no duplica. La Universidad San Agustín de Arequipa, que triplica, 304 millones, ¿no? Etcétera, etcétera. Este es el presupuesto justamente asignado a nivel de los gobiernos, ¿no? A nivel del gobierno nacional. Y lógico, vemos también a nivel del gobierno regional. El gobierno regional de Ayacucho, un promedio de ¿cuánto? 1.739 millones en promedio, pero fíjense en comparación. Ancash, un promedio de 2.500 millones. Arequipa, 2.300 millones. Cajamarca, 2.800, en promedio, ¿no? 2.800 millones. Cusco, 2.700 millones. Igual, ¿no? De alguna manera, justamente a veces estas son las necesidades a veces sentidas que no son atendidas, ¿no? Esto claramente refleja, porque hay muchas necesidades que aún hay por atender dentro de esta región, ¿no? Y efectivamente, ¿no? 2.000 millones. Entonces, ¿cómo se asignan? Y a nivel de las provinciales vemos acá, bueno, son de los gobiernos locales provinciales, ¿no? La asignación. Bueno, y a nivel de la región Ayacucho. Aquí está. Ahí está, la Municipalidad Provincial de Huamanga, 78 millones en promedio, ¿no? 78 millones. Ya los distritales, ¿no? Distritales, Acocro, 8 millones, imagínate. Acos Vinchos, 3 millones. Carmen Alto, 10 millones. San José de Tiquias, 11 millones, ¿no? Fíjense ahí. Tambillo, no, Vinchos, 19 millones. Cangallo, un promedio de 11 millones, ¿no? La Municipalidad Provincial de Cangallo. Ahí vamos viendo. Entonces, justamente la ley del presupuesto, pues están definidos de manera detallada el presupuesto que se han aprobado, pues justamente para cada institución. Entonces, no olvidemos, de alguna manera, entonces el presupuesto refleja el principio, o sea, debe perseguir un objetivo de mantener lo que es ese equilibrio fiscal. O sea, la asignación de presupuesto que tiene que responder también a la previsión de los ingresos que se va a tener como país. Muy bien, entonces con ello un poco, solo para reforzar algunos puntos de repente que no hayan quedado claros, pero de todas maneras el grupo que ha presentado ha sido bastante amplio en detallar esta tema, ¿no? Muy bien, no sé si tuvieran alguna consulta. ¿Alguna consulta? ¿Me escuchan en principio, señoritas jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, se la escucho, profesor.